Mi presencia acá es nada más que Mi presencia acá es nada más que para darles la bienvenida y acompañar este sistema de implementación del Comité de Solución de Conflictos en Unidades Penitenciarias. Por lo que me han anticipado, les soy franco, no sé mucho del tema, y también voy a aprender un poco. Desde el colegio queremos acompañar este mecanismo que entendemos lleva algunas soluciones al sistema carcelario y nos parece que esto es bueno para la protección de los derechos de quienes se encuentran. Así que nada más, le voy a dar la palabra a Fernando Ávila, que es integrante de la comisión directiva de la Asociación de Pensamiento Penal, que nos va, la asociación que está impulsando todo este proyecto. Así que muchas gracias por la presencia de ustedes y ojalá sea una linda jornada. Bueno, muchas gracias, Simón, y muchas gracias a todas las personas que, bueno, están hoy escuchando y que hacen posible este espacio de reflexión, de comunicación, de construcción colectiva. Lo primero que quiero hacer es, por supuesto, como organización, como APP, agradecerle enormemente a uno de los actores claves en este tipo de cuestiones y que siempre nos han parecido, de algún modo han estado en un sentido de avanzada respecto a ciertas discusiones legales, penales, y que es la defensa pública y el Poder Judicial en general del Departamento Judicial de Mar del Plata. Han sabido siempre ser actores centrales en muchas disputas. Es increíble cómo han sabido correr el límite de muchas discusiones, desde la defensa y desde la magistratura. Y esto es refrescante cuando siempre uno generalmente encuentra más críticas que otras cosas frente a actores judiciales o actores estatales, ¿no? Cuando uno ve que hay gente que está dispuesta a correr el límite de modo cotidiano, eso es refrescante. Por supuesto, también un agradecimiento al servicio penitenciario. Sin ellos y sin puntualmente la unidad el complejo penitenciario donde está la unidad penal 15, digamos, han sido actores también dispuestos a embarcarse en algunas cuestiones que normalmente uno esperaría otro tipo de respuestas, ¿no? Y acá encontraste de repente cierta apertura, cierta disponibilidad para el diálogo, para la construcción colectiva, y eso es fantástico. Y por supuesto a actores centrales en cualquier experiencia de este tipo, que son las personas privadas de libertad. También es muy loable que ellos estén dispuestos a sentarse en una mesa con actores con los cuales normalmente e históricamente han construido más lógicas de razonables o no, de disputa y de confrontación, ¿no? Y de golpe, bueno, poder encontrarnos todos en una mesa y construir a partir de ahí es francamente algo que, bueno, uno destaca como positivo y que te llena de entusiasmo y esperanza, ¿no? Mi intervención es muy breve porque es una presentación, pero no quería dejar de mencionar cuál es el germen de estos, o uno de los gérmenes, porque digo uno porque me voy a referir a Mario Juliano, a nuestro querido y muy extrañado Mario Juliano. Tenía una mente como anárquica y muy ecléctica, entonces pensar que había un germen para una cuestión es presuntuoso, digamos. En realidad Mario era un tipo que pensaba jugaba en múltiples dimensiones al mismo tiempo y construía puentes en todas las direcciones de modo constante. Entonces es muy difícil trazar como la línea, ¿no?, de nacimiento de los comités. Pero sí puedo decir, recuerdo que cuando en 2015 comenzamos a pensar oficialmente el modelo penitenciario alternativo, era una cuestión que de algún modo preocupaba mucho, y esto también habla de Mario, ¿no?, porque es una cuestión que preocupa y preocupaba a muchos actores de la vida pública involucrados con la seguridad, pero son pocos los que han sabido hacer justamente lo que hoy vemos materializado en este comité, y son estos actores que han sabido sentar en una misma mesa y construir puentes y construir espacios de diálogo que son colectivos y transversales, ¿no?, que podés trazar esta serie de diálogos o ejes de comunicación, de ideas, digamos, encontrar en qué nos parecemos más que pensar en qué nos diferenciamos, ¿no? Comenzar a construir desde el lugar, bueno, en esto somos parecidos, en esto podemos construir, y desde acá podemos llegar a este horizonte. Y Mario tenía esa capacidad fantástica de pensar en esa clave y poder dar este salto, ¿no?, más allá de la preocupación que tiene uno desde cualquier lugar que ocupe en la vida pública,
cómo encarar esos fenómenos. Y uno detecta ahí esta capacidad fantástica de yo ocupo este lugar en la vida pública, pero puedo construir esos vasos comunicantes con los otros actores y las otras personas que ocupan roles y que desde sus lugares piensan. En esa primera reunión de 2015 estaba sentada como está hoy y es absolutamente motiva, genuinamente genera una motivación en términos de posibilidades de futuro, porque tanto en esa mesa como hoy uno veía que las personas con las que estabas dialogando no eran solamente judiciales, no eran solamente penitenciarios, no solamente académicos o académicas, estábamos de repente sentados todos, ¿no? La sociedad civil, está el Poder Judicial, están las personas privadas de libertad, está el servicio penitenciario. Digamos, es imposible que cuando se juntan actores con miradas diversas sobre el mismo fenómeno, con voluntad de mejorar la situación en la que se encuentran hoy, no salgan cosas positivas. Y, había una obsesión cuando pensamos el modelo penitenciario alternativo, que era el ser conscientes de que claramente, y esto no es un invento, no hemos pensado nada nuevo, pero la cuestión penitenciaria está absolutamente obsoleta en términos de posibilidad de producción de sentido, ¿no? La cárcel está está totalmente degradada en todos los sentidos que se nos ocurra. El abolicionismo no es un horizonte cercano. ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos, ¿no? Y con lo que tenemos implica con los actores con los que tenemos que dialogar, con los recursos que tenemos siendo países en vías de desarrollo, con la dificultad de encontrar por ahí quizá alguna voluntad política que movilice ciertas cuestiones. Bueno, con esto que tenemos, ¿qué podemos hacer? En lugar de sentarnos a cuestionar, a criticar, proponer, ¿no? Y la única forma de proponer era construir entre todos y todas. Y uno de los ejes centrales de esta construcción era la idea de, bueno, tratar de salir. Mario siempre decía, digamos, comencemos, cómo salimos del laberinto era salir siempre por arriba, ¿no? Vamos, del laberinto se sale por arriba. Entonces pensemos cómo podemos de algún modo embarcar a todas estas personas en una dirección que se aparte del gobierno de la seguridad tradicional de las prisiones y pase a la construcción de convivencia. Bueno, en esa lógica comenzamos a hacer una serie de visitas y diálogos, conocimos Punta Rieles en Uruguay y comenzamos también incluso yo creo que hubo una mutación en nuestro propio discurso de crítica, en el cual comenzamos a ver que incluso donde uno puede pensar que todo está mal, o donde uno tiende a pensar que todo está mal, puede encontrar personas, experiencias, pequeñas prácticas que son rescatables y que uno tiene la obligación, si realmente pretende construir comunidades más seguras, más amigables, que permitan una coexistencia más respetuosa de la individualidad, pero considerando lo grupal, bueno, uno tiene la obligación de rescatar esas experiencias y poder trabajar en su multiplicación. Esto no implica exportar o importar modelos completos, es simplemente mirar pequeñas prácticas. Y eso también vuelve mucho más realizable el horizonte que uno tiene como posibilidad, ¿no? Porque por supuesto, es mucho más simple pensar en que en una prisión que ya existe, con los prisioneros y las prisioneras que ya existen, con el servicio penitenciario que ya existe, con los actores políticos que ya existen y los jueces y juezas que ya existen, bueno, migrar una pequeña práctica y convencer a esta gente que esa práctica es posible. Y convencer a esta gente, quiero ser muy cuidadoso con la palabra convencer, no es convencer en un sentido. Había una concepción del diálogo que tenía Mario que era maravillosa, que era: yo solamente me puedo sentar a discutir con ustedes en la medida que estoy dispuesto a ser convencido por ustedes, ¿no? Si no, no es un diálogo, no es una discusión sincera. Si yo vengo a imponerles una idea, eso no tiene mucha perspectiva de futuro. La idea básicamente es poder sentarnos a dialogar y a construir en equipo. Bueno, la idea de hoy es, yo creo que lo que hemos conseguido, lo que han conseguido, porque esto es, por supuesto, digo, el germen es de Mario, pero hay múltiples actores involucrados que día a día se ponen al hombro esta experiencia y la han hecho crecer de modos insospechados. Pero hay una cuestión que me parece central ahora, hoy, es, bueno, comenzar a expandir
la práctica y el conocimiento que hay de lo que sucede dentro de estos comités, de lo que es posible hacer con los comités, porque no solo es aprender cómo se puede gestionar la violencia y las relaciones humanas dentro de un espacio de encierro, sino también es un aprendizaje maravilloso de lo que podemos hacer cuando nos juntamos, cuando logramos coincidir en algunas cuestiones y cuando logramos trabajar en equipo para, bueno, mejorar las formas en las que gestionamos la forma en la que nos comunicamos y en las que compartimos los espacios vitales con semejantes, ¿no? Así que bueno, con eso yo solamente quiero agradecerles, decirles que por favor, quienes no conocen la experiencia, presten atención no solo a los detalles técnicos de la experiencia, que son maravillosos, y no solo a los datos duros de la experiencia, que son maravillosos, sino también a cómo es posible, dentro de lo que uno tiende a cuestionar notablemente, porque es cuestionable notablemente, como la prisión, cómo es posible incluso en esos escenarios adversos construir esperanza de un mundo mejor. Muchas gracias. Bueno, por mi parte voy a introducir la presentación por la Facultad de Derecho, más precisamente por la Cátedra de Criminología y el Grupo de Investigación Crítica Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, entendiendo que, teniendo en cuenta que se trata de una experiencia que trata de reducir la violencia en el espacio carcelario, que trata de generar mejores condiciones para las personas privadas de libertad, que trata de generar vínculos, como ha reseñado Fernando, que involucren a distintas instituciones, personas en esta misión, en este objetivo. Nos parece importantísimo que la universidad, el espacio académico esté presente, acompañando no solamente en lo que tiene que ver con la investigación, en la discusión sobre los aspectos de la experiencia, sino acompañando principalmente el objetivo político de transformación que encierra la experiencia que se presenta. En este sentido, hay muchas personas que, en primer nombre hay que mencionar, ya lo ha hecho Fernando, me ha hecho un ahorro, me adhiero simplemente a él, pero bueno, principalmente quiero mencionar a las personas privadas de libertad. Hoy van a estar representadas por Xavier, que son en definitiva quienes son destinatarios de estas prácticas, y obviamente a Mario Juliano, que bueno, que nos dejó entre tantas cosas esta experiencia como un ámbito para repensar principalmente la dignidad humana, ¿no? Pienso que en este aspecto el concepto central que tiene que guiar todas estas experiencias que además, digo, es importante que se repliquen, con sus dificultades, con sus limitaciones. Digo, en este espacio carcelario no hay conquista definitiva, sino que es cotidianamente el momento de debate, de tensión, de conquista de derechos, en definitiva. Me parece que es importante pensarlo de este modo. Digo pensarlo de este modo porque también este tipo de experiencias pueden tener sus momentos de crisis, sus dificultades. No en todos los lugares se desarrollan de un modo similar, no todos los días en la unidad penal de Batán, que ha sido su origen, va a ser de este modo, de esta manera, pero esto no, desde ya que no debe opacar la importancia que tiene en términos de dignidad para las personas y en términos de democratización para la institución carcelaria las experiencias de este tipo. Nos preocupa principalmente que efectivamente esta sea la dirección que tengan estas iniciativas, y en eso entonces es que la actividad de la universidad, de los grupos de investigación, de los grupos de extensión, debe estar atenta. Efectivamente, la posibilidad de construir un orden que sea desde esta perspectiva más igualitario, que hable, digamos, en este vocabulario que la ley llama de la resocialización, ¿no? Pero que podríamos sintetizar vuelvo a insistir, en las nociones de humanidad, el trato humano, la dignidad. Que sean también el eje para pensar, de alguna manera, en la superación definitiva de lo que es efectivamente todo lo contrario a lo que acabo de decir, que son las prácticas de aislamiento, ¿no?
prácticas tortuosas, prácticas que lamentablemente son muy difíciles de superar, que vienen del pasado, pero que están muy arraigadas, digamos, en nuestros sistemas carcelarios, y que efectivamente implican la vulneración permanente y grave de derechos. Entonces, si también esta iniciativa puede inscribirse en esta dirección, bienvenido, y si no también pensar cuáles son las estrategias para lograr de alguna manera que estas experiencias y otras intervenciones logren en algún momento el norte de la abolición definitiva de una práctica tan compleja como la del aislamiento penitenciario. No puedo dejar de mencionar que más allá que haga la presentación desde la universidad, también en mi rol profesional, actualmente trabajando dentro de la justicia penal, este tipo de iniciativas me- me- me convoca especialmente porque obviamente tenemos una misión particular en la cual tenemos enormes dificultades, que es la de lograr eh, que la cárcel se rija por reglas de la legalidad mínimamente, y eso significa justamente evitar tratos crueles, inhumanos o degradantes, y entonces todo espacio que se abra en esta dirección también facilita la tarea judicial, y por eso es tan importante también que la actividad, más allá que sea promovida por la Asociación Pensamiento Penal, que como en otras muchas iniciativas, ha tomado la bandera para llevar adelante transformaciones, en el sentido que lo presentaba Fernando, también se sumen instituciones del Poder Judicial como la Defensoría Pública, como el Colegio de Magistrados, que sin lugar a dudas tienen un papel central en estas transformaciones. Así que bueno, simplemente estas palabras de presentación, esperando que sea una jornada en donde podamos debatir a fondo las características de esta experiencia, pensar en cómo profundizarla, mejorarla y replicarla, y que en definitiva el encuentro sirva para eso. Cecilia. Tenés que sacar el... ¿Está silenciada? ¿No podés? A ver si nosotros podemos. Ahí está. Sí, me Perfecto. habían silenciado ustedes, por eso pensé que no. Bueno, les agradezco muchísimo esta invitación y la posibilidad de hacer esta breve presentación. Yo simplemente me quedo con unas palabras de Fernando Ávila que me parece que son la clave de todo. Y él habló, no sé si por vos, Fernando, o mencionando lo que traía Mario Juliano, el construir convivencia. Creo que es maravilloso que justamente sea en un ámbito de encierro en donde se aprenda a construir convivencia. Y que por eso también me parece importantísimo que esto sea una iniciativa que no parta desde una normativa del servicio penitenciario, sino que haya nacido de la iniciativa de distintas personas. Por supuesto que el protagonismo de Mario en esto es fundamental, porque no existía, creo, en su vocabulario el no se puede. Y creo que eso ha sido es muy importante, porque muchas de estas ideas o de estas prácticas a veces nos damos por vencidos antes de empezar. Los defensores tenemos que tener naturalmente un optimismo, pero no todos los operadores lo tienen. Si uno piensa que le van a decir que no, si uno piensa que va a tener una condena indefectiblemente, si uno piensa que no va a lograr obtener la libertad de una persona, y uno ya lo piensa desde entrada, es muy posible que eso contribuya al fracaso. En este caso, es planteado desde cero este proyecto, parecía algo muy difícil y tal vez con un objetivo pequeño, porque eran por ahí las infracciones leves o algo que no parecía muy significativo, pero es enormemente significativo
desde que es un aprendizaje para construir convivencia. Convivencia entre los propios detenidos, convivencia entre nosotros y ellos, convivencia entre ellos y la gente del servicio penitenciario, convivencia entre tantas personas que se involucran con el tema carcelario. ¿Te jode el audio? Si no me pongo auriculares. Sí, por eso. A ver, ¿sigo? ¿Continúo? ¿Sí? ¿Se escucha? Bien. Entonces, creo que esa es la clave y es lo que, digamos, el crecimiento. Entonces, fíjense ustedes que es la clave de la justicia restaurativa, es lo que, el objetivo, el fin de esa justicia, y creo que en la medida en que también desde la afuera construyamos convivencia, entonces vamos a reducir estos espacios de encierro, de castigo, verdaderamente de castigo, y no vamos a naturalizar como algo imposible de erradicar, por ejemplo, los buzones. Son cosas con las que uno se encuentra cuando llega, que a veces toma alguna intervención para que, bueno, para que saquen los cables, para que ventilen, para que le pongan calefacción, pero ya está dado el encierro dentro del encierro, la violencia y obviamente toda la violación de los estándares constitucionales y convencionales. Entonces, que alguien no lo haya dado por imposible de erradicar y que haya comenzado con esta práctica y encima que sea exitosa, es algo que es realmente extraordinario. Los felicito a todos. O sea, nosotros hemos tenido otras intervenciones, y no tanto en este caso, pero hemos trabajado mucho la ejecución desde la defensa pública, lo vamos a seguir haciendo, y nos vamos a comprometer más con esta experiencia, porque creo que es muy esperanzadora, y que su futuro es crecer. Y bueno, con eso contamos, así que no voy a utilizar más mi tiempo de presentación y los voy a escuchar a ustedes, que tengo mucho interés en conocer los aportes que van a hacer sobre esta experiencia tan enriquecedora. Gracias. Creo que sigo yo, ¿no, Gabriel? Sí, Josefina, adelante. Bien, bien, bueno, gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que nosotros venimos realizando este tipo de actividades en varias provincias y en otras jurisdicciones también de la provincia de Buenos Aires, pero tengo que reconocer que este encuentro tiene una carga emotiva muy importante para mí, porque, bueno, después de escucharlos y además de ver el flyer, me di cuenta que quienes estamos participando como presentadores y como expositores, estamos representando a todos los actores que Mario Juliano imaginó que debían comprometerse con este programa de prevención y solución de conflictos en la unidad 15 de Batam. Es decir, los operadores judiciales, el servicio penitenciario, está el jefe de la unidad 15 también en esta reunión, las personas privadas de la libertad y la comunidad penitenciaria en su conjunto, que acá está representada por la universidad y la Asociación Pensamiento Penal. Así que, bueno, además de recordar a Mario y recordar y sentir el dolor, el enorme dolor de su ausencia, también es una alegría confirmar una vez más el enorme legado que nos dejó y de qué manera hoy todos nosotros estamos honrando ese legado. Bueno, yo voy a hacer voy a contar un poco la historia de los comités, cómo se fueron
cuál es la génesis. Ya Fernando Ávila algo dijo, pero quería dar algún detalle más sobre aquella primera reunión que nosotros consideramos histórica, en la Cámara que se produjo, en la Cámara de Apelación de ahí de Mar del Plata, y que ofició de anfitrión el juez Esteban Viñas junto con Mario. A esa primera reunión, que fueron convocados, además de jueces, integrantes del servicio penitenciario, estaban presentes todas las autoridades de las 3 unidades de Batán, y además había funcionarios de la Jefatura de La Plata. En esa primera reunión, que la verdad que fuimos con algunos prejuicios, debo decir, notamos y pudimos comprobar la apertura que había dentro del servicio para hablar, para dialogar sobre este problema que nos preocupaba mucho en ese momento y nos sigue preocupando, como era el aislamiento, porque en realidad esta herramienta nació como una estrategia para terminar con esa práctica tan medieval como es el aislamiento en solitario para resolver los conflictos. Había dos caminos, ¿no?, para resolver esto. Por un lado era, bueno, con una resolución judicial, clausurar esos espacios, y la otra, que era finalmente la que se eligió, era, bueno, dialogar y hablar con todos los actores involucrados para llegar a acciones consensuadas, ¿no?, para poder trabajar en el abordaje de los conflictos que sucedían ahí en Batán y que terminaban con las personas privadas de la libertad en buzones. Por supuesto, era un camino más difícil de transitar, era un camino que implicaba una construcción política, el camino del diálogo, la persuasión, la búsqueda de consensos, pero bueno, fue el camino que se decidió tomar. En esa primera reunión, que como les dije fue muy auspiciosa para nosotros, se terminó con el compromiso de elaborar un programa piloto para ser puesto en funcionamiento en el 2018. Pero bueno, lo cierto es que por diferentes motivos se fue pasando el tiempo y, digamos, los tiempos que nosotros habíamos previsto se fueron corriendo un poco, y bueno, y no pudimos inmediatamente ponerlo en funcionamiento, hasta que a fines del 2018, o mediados del 2018, llegó Xavier Areces a la jefatura del servicio penitenciario, y a los pocos días de haber asumido, tuvimos una reunión con él en su despacho de La Plata, y hablamos sobre los distintos proyectos que veníamos realizando, que teníamos en carpeta, para Batán sobre todo. Uno era el de la habilitación de los celulares, también hablamos de eso, pero bueno, con el que pudimos avanzar en ese momento era este plan piloto que veníamos trabajando ya hacía unos años, como Fano dijo, pero que bueno, que por distintas cuestiones todavía no se había podido implementar en Batán. La verdad que encontramos una receptividad muy, muy grande por parte del jefe, Areces, y eso fue muy importante para nosotros, sobre todo porque de alguna manera sacó los miedos que tenían, a lo mejor y lógicamente, en Batán para poder implementarlo. Porque bueno, siempre si hay un apoyo político, ¿no?, de la jefatura, es mucho más sencillo poder avanzar en estos cambios. Luego de esas reuniones y esos intercambios de borradores y de conversaciones con la jefatura del servicio, pero también con la jefatura de la unidad 15 de Batán, en agosto del 2019, se realiza otro encuentro, ahora sí con operadores judiciales, penitenciarios y personas privadas de la libertad. Porque
Mario siempre decía, y nosotros estamos convencidos de eso, que cualquier cambio, cualquier reforma que se haga en las cárceles, tiene que ser con el servicio, no puede ser contra el servicio ni sin el servicio. Por eso, la primera reunión estuvieron convocados, seguimos conversando, y en esta reunión, en la unidad, por supuesto, también fueron convocados, y además se le sumó las personas privadas de la libertad con el convencimiento de que si vamos a implementar un programa que va a afectar, que va a incidir en sus vidas, ¿cómo no están sentadas ellas también en este debate y en esta discusión? Bueno, en esa reunión de agosto, Areces instó a los presentes a poner en marcha el programa, lo que fue, por supuesto, para la unidad, para toda la comunidad de Batar, un apoyo y un impulso muy importante. Tan importante que a los pocos días se realizó la primera reunión de comité, del Comité de Prevención y Solución de Conflictos de Batán. Qué bueno, que también eso fue una reunión de mucha carga emotiva, porque los presentes estaban, bueno, seguros de que estaban viviendo algo inédito, que iba a ser trascendente, porque ya lo era, porque en una misma mesa estaban sentadas personas privadas de la libertad, operadores judiciales, el sacerdote, docentes de la unidad, y personas privadas de la libertad y penitenciarios, hablando de igual forma, de manera democrática, sobre un problema que a todos les preocupaba, que era, bueno, la violencia y cómo resolver el tema de los conflictos. Y como decía Cecilia, cómo lograr mejores estándares de convivencia. Bueno, la filosofía del programa es asumir que en toda comunidad hay conflictos, ¿no? En una familia hay conflictos, imaginemos lo que es en una unidad donde viven 1.500 personas y trabajan un montón de personas también. Bueno, frente a ellos hay dos posibilidades, ¿no? Una es cortar por lo sano y sancionar a los responsables, y la otra es gestionar el conflicto de un modo creativo para restaurar la paz y evitar su repetición. Un camino, el primero es un camino corto, sencillo, muy funcional a las prácticas de las burocracias estatales, que bueno, son un poco remisas, ¿no?, a complicarse la vida, y el otro camino es un desafío constante y una apuesta otra vez a la convivencia. Esta segunda opción, que fue la que se eligió y es la que se está aplicando, bueno, se relaciona íntimamente con las modernas tendencias en materia penal, contenidas como un claro mandato en todos los códigos procesales de última generación, que es la justicia restaurativa. Es decir, la respuesta evolucionada a los conflictos, reservando la sanción estatal solamente para aquellos casos donde no sea factible encontrar bueno, una solución mejor y más constructiva. Así que bueno, el programa se enrola decididamente en esta última tendencia, que apuesta a resolver de manera alternativa los conflictos y se guarda la respuesta disciplinaria sancionadora en caso, como decía, no existir otras opciones, o cuando los protagonistas, digamos, no deseen o no se avengan de manera voluntaria a transitar esta experiencia. Antes de entrar en la cuestión práctica del programa, digamos, en el hoy y en la actualidad, que tampoco sé si voy a tener tiempo, capaz que eso pueden explicarlo perfectamente con Fred y Xavier el Pampa, sí lo que quiero decir es que el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, ya en su informe relacionado a las cárceles bonaerenses en el 2019, a fines del 2019, recomendó esta práctica no solo para bajar los niveles de violencia y evitar las condiciones para los malos tratos, sino como una estrategia para ir hacia la abolición del aislamiento. Recuerdo que ese informe lo presentamos en la legislatura de Mar del Plata, e hicimos referencia públicamente en esa presentación
esta práctica que en ese momento era muy novedosa porque llevaba apenas 2 meses de funcionamiento. Pero ya el Comité Nacional puso el ojo ahí y empezó a observar su funcionamiento, y el año pasado, en el 2020, directamente emitió una resolución destacándola como una buena práctica, lo que estaba sucediendo en Batán, y recomendando a otras jurisdicciones y a otras unidades también del Servicio Penitenciario Bonaerense que la pusieran en práctica. Porque nosotros, desde el Comité Nacional, desde el inicio de la pandemia, veníamos recomendando y trabajando con los distintos servicios penitenciarios en la puesta en funcionamiento, bueno, de mesas de diálogo, digamos, hacíamos una recomendación muy genérica, pero de lo importante que era el diálogo, sobre todo entre las personas privadas de la libertad y los penitenciarios, para gestionar la cárcel en el medio de la pandemia. Bueno, además, el comité entendió que la generación de estos espacios de trabajo articulado y de diálogo, además de ser o de contribuir a la reducción de la violencia, iban a evitar, y sobre todo en pandemia, el agravamiento de las condiciones de detención. Y además, evitar el abuso de sanciones arbitrarias y la utilización de mecanismos mecanismos que afectan la integridad de las personas, y que, bueno, el Comité Nacional ya ha manifestado o recomienda también su abolición, como es el aislamiento. Y sobre todo en pandemia, ¿no? Por lo que decía anteriormente, y además porque en pandemia, bueno, todos sabemos que las condiciones de detención se agravaron, y las áreas de sanidad de los servicios penitenciarios mostraron todas las falencias. Y veíamos que esto iba a generar muchos conflictos y reclamos que luego sucedieron, y que estos espacios de diálogo que ya había en Batán y que estaban por aparecer en otras unidades, iban a ser espacios que iban a poder de alguna manera canalizar estas demandas y estas protestas, y que no terminaran siendo resueltas con sanciones, sino con mecanismos de justicia restaurativa. Y de hecho, bueno, al momento de suceder los motines, la unidad 15 de Batán no hubo motín ahí, y pudo resolver esa situación de otra forma. No sé, Gabriel, cómo estoy con el tiempo para seguir con el funcionamiento, o le paso la palabra a mis compañeros. No quiero abusar. Sí, si querés redondear brevemente algunas líneas y ya... Bueno, tal vez señalar o avanzar un poco en el tema del funcionamiento del programa, que es bastante sencillo. Al momento de producirse una infracción, ingresa el parte del conflicto a la oficina respectiva de la unidad de Batán, y ahí se ofrece o los infractores ingresar voluntariamente al protocolo. De aceptarse este ofrecimiento, digamos, si esas personas, las personas que protagonizaron un conflicto voluntariamente dicen que sí, que van a protocolizar esa situación, bueno, se inicia un proceso tendiente a desentrañar los motivos del conflicto, a ver por qué sucedió eso, y a buscar además que los responsables se hagan cargo de sus actos. Pero esto de asumir la responsabilidad no significa, o no tiene un sentido represivo ni sancionador, sino implica reparar en el más genérico sentido del término. Es decir, pedir disculpas, arreglar lo que se rompió, si se hubiera roto algo, hacer tareas en beneficio de la comunidad, garantizar la no repetición de los hechos, y en definitiva arbitrar los medios para volver las cosas a su anterior estado. Incluso en varias oportunidades han sido los mismos protagonistas del conflicto quienes señalan o dicen, ¿no?, qué estarían dispuestos a realizar para reparar las consecuencias de ese conflicto, dando cuenta otra vez, ¿no?, de la noción de responsabilidad.
Si el infractor o los infractores cumplen con lo pautado, cumplen con lo que ellos se han comprometido a realizar, con las condiciones del trato, digamos, y dentro del plazo de 90 días no hay otra infracción, la acción disciplinaria se extingue y no quedan registros en el legajo personal. Y esto, por supuesto, es muy interesante para la persona privada de la libertad, ¿no? Porque que no haya registro de esa sanción disciplinaria en el legajo tiene un alto valor jurídico para esa persona al momento de solicitar el acceso a los distintos institutos de libertad anticipada. Porque bueno, sabemos que en la práctica demuestra que uno de los principales obstáculos para el acceso a la progresividad de las penas suelen ser los informes criminológicos que están basados en general en el historial disciplinario del interno. Si hay personas que no desean adherir al protocolo o las que incumplen estas condiciones impuestas, bueno, continúa con el trámite disciplinario corriente. Bueno, respecto a cómo funcionan el comité, cómo funciona, yo hablé de la cuestión disciplinaria, pero cómo funciona también la gestión de la cárcel y cómo funciona el comité para prevenir los conflictos, voy a dejar que Cufré y que Xavier lo digan o se explayen sobre el tema, si no ocupo más del tiempo que estaba pautado. Bueno, muchas gracias. Bueno, perfecto, gracias Josefina. Continuamos entonces con Xavier. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. ¿Se escucha bien? Bien, perfecto. Bueno, estoy preso en Batán, por las dudas que algunos de los que están conectados no sepan. Así que me toca hablar desde otra óptica, pero no porque me toca, sino porque lo vivo desde otra óptica. Si bien adhiero a las palabras que ha dicho Fernando, que ha dicho Josefina, algunas particularidades tal vez haga referencia al comité. Primero, dos cosas importantísimas, creo, del comité. La primera, esta, que yo estoy hablando. Primordial. Esto ocurre desde que están los comités. Que me puedo sentar en una mesa, esta en este caso es una mesa virtual, en la mesa del comité, junto al director, que lo vi que está conectado, junto al jefe penal, junto a otros presos, junto a los judiciales. Bueno, eso creo que es una de las cosas más importantes del comité, porque desde ahí se puede empezar a hacer el resto de las cosas. Cuando tienen voz todos los que tienen que tener voz. Y no solamente voz, sino opinión y voto. Y la segunda, y esta creo que es muy importante, o al menos para mí, es que en la cárcel de Batán se bajó bastante una frase que era muy común escuchar. ¿Sí? Era muy común escuchar en las rejas, en las entradas de los pasoductos, en las celdas, cuando se iba a visita, una frase que se llama: si seguís molestando, te llevo a buzones. ¿Sí? Esa frase se bajó bastante en Batán. No se bajó a cero, tal vez nunca se baje a cero, pero en Batán bajó un montón. Y eso significa un montón. Porque justamente, y acá viene mi otra forma de ver cómo arrancaron los comités, que es la misma, nada más que visto de otra óptica, como ya lo dije al inicio, que era el quitarle a los penitenciarios la herramienta represiva y castigo, que son los buzones. Y por eso se usa esa frase. Si pedías alguna cosa de más, o reclamabas una visita, o reclamabas algo, terminabas en buzones. Obviamente que después, cuando le llegaba a los defensores, las defensoras, a los abogados y abogadas del parte, obviamente que decía alguna otra cosa, algún copiar y pegar que tenían en el Word. Bueno, eso se ha reducido bastante, y eso es un éxito del comité, que para mí, como preso, es el éxito del comité. Después trae un montón de beneficios más, porque si bien se arrancó con la idea de quitar esa herramienta represiva, de reducirla, y para poder cortar con el aislamiento, para que el aislamiento ya no sea castigo, obviamente terminó en un montón de herramientas novedosas, nuevas, importantes, que algunas contó Josefina, la mismísima justicia restaurativa, que el hacerse cargo, otra cosa importantísima. Cuando ahí Josefina estaba contando que cuando un preso o presa, digo preso acá porque en la unidad 15 somos presos, pero preso o presa, comete una infracción, en vez de ser sancionado se le ofrece participar del protocolo. Pero ¿qué significa participar del protocolo? Porque ahí está el tema. ¿Qué significa? ¿Sí, me sumo al protocolo? No. Significa algo más profundo todavía.
significa sí, me hago cargo de tal situación y me sumo al protocolo. ¿Sí? Bueno, el hacerse cargo en la cárcel es muy importante. Es muy importante para el momento y para el futuro. El hacerse cargo, pero no solamente hacerse cargo, sí, fui yo, no, hacerse cargo, tratar de remediarlo, recapacitar, pagarlo, como sea, en este caso es con tareas restaurativas, y sobre todo reflexionar. Y cuando uno se hace cargo en serio y real, que la mayoría de las veces pasa, obviamente no pasa siempre, como tampoco pasa con las personas libres en el mundo libre. ¿Sí? Esto es el mundo, nada más que está enfrascadito acá. El hacerse cargo lo que termina es que termina reflexionando y diciendo, bueno, esto no lo vuelvo a hacer más. O al menos ese es el objetivo. No siempre se va a lograr el éxito de eso. Después otra cosa a la que quiero hacer mención, antes que se me escape y me quedarme sin tiempo, porque no me fijé la hora cuando arranqué, pero sé que no llevo 2 horas podía hablar, ¿no es cierto? ¿Me dijeron? No, 10 minutos. Es un detalle importante, porque sé que en algunos comités funciona diferente, si bien acá estamos hablando del comité de Batán, que lo importante es el no informar al juzgado. Es algo en lo cual yo voy a ser muy insistente siempre, y en Batán no se lo está haciendo. Ahora, ¿qué significa no informar al juzgado? Y el informar al momento que el preso comete esa infracción, no sé si la palabra sería infracción en particular, y acepta sumarse al protocolo, se corre el riesgo al informar al juzgado, a algún juzgado, y depende del juzgado en el que caiga, de que no se tenga en cuenta a ese protocolo, que ese juzgado no reconozca el protocolo, y que no reconozca el comité, y ese preso, además de haberse sumado al protocolo, además es sancionado. Y me remito a las pruebas porque ha ocurrido en Batán y por eso se dejó de informar a los juzgados. Ahora, sí estaría bueno que se informe después, si se cumplió, que no sé si Josefina alcanzó a decirlo de los 90 días, creo que sí. Cuando un preso se suma al protocolo, tiene que cumplir una tarea durante 90 días, ¿sí? No cometer otra infracción, cumplir con la tarea restaurativa que se le asigne, y si en esos 90 días no comete la infracción, queda libre de culpa y cargo, digamos. No se le agrega a su carpeta. Estaría bueno, creo que ahí sí informar al juzgado, ¿sí? Que sepa que el preso se sumó al protocolo, quiso recuperarlo, hizo la tarea restaurativa, nada. Ahí para mí creo que además estaría bueno informarlo ahí. Que tal vez lo estén informando, eso, ahí yo estoy desconociendo eso. Pero el problemita sería informarlo antes. Y esto lo digo porque en otros comités sé que lo están haciendo. Y va a depender de cada jurisdicción. Y no vaya a ser cosa que sean muchos los comités que lo están informando y venga una ola de contagio y quieran también en Batán hacer lo mismo. Por eso me pongo insistente con ese tema. Después, ¿qué otras cosas importantes del comité? Por sobre todo, es que el preso que quiere se puede sumar. ¿Sí? Lo dije al principio, dije, por eso se estaba haciendo este Zoom, porque yo podía estar opinando. Yo hablo, obviamente, no en representación de nadie, sino como coordinador de Liberté y como un integrante del comité. Que, fíjense, qué importante es que haya voces, pero voces múltiples, porque aún con que haya 1, 2, 3 o 10 presos tampoco alcanza. El asunto es que los presos también tienen diferentes voces, diferentes opiniones, sobre todo en los comités. Y fíjense este detallecito, que por ahí no tendría que decir hoy, porque no es políticamente correcto, pero como no soy político lo voy a decir. En el 2017, que es el año en el cual nosotros consideramos que se empiezan a gestar los comités en Batán, porque estuvimos del minuto -1, Liberté formó parte, opinamos, nos reunimos con Mario, con Josefina, con un montón. De hecho, se hace este anuncio. Pero cuando se produce la primera reunión de comité, y esto lo tengo que decir porque es importante, el director de la unidad, que no es el director que está ahora, prohibió que Liberté formara parte de los comités. Porque claro, nosotros no íbamos a ir a sentarnos a una mesa de comité en la cual veníamos luchando para terminar con el aislamiento a aplaudir, dar gracias, etc. Bueno, fuimos prohibidos de participar del comité de Batán, obviamente en la primera reunión, en la segunda ya intervino nuestro padrino e impulsor de todo esto que es Mario, y obviamente Liberté fue convocado. ¿Y esto por qué lo digo? Y porque es importante que en los comités estén todas las voces. Esté el que apoya y también el que reclama.
porque ahí es donde se resuelven las cosas. Y después se resuelven cosas importantes, porque no es que uno va y reclama nada más. Les voy a contar un ejemplo que lo cuento siempre y lo que veo que algunos que están conectados ya me han escuchado. En una reunión de comité planteábamos entre todos una deficiencia que teníamos con la visita. Teníamos que solucionar la forma en que entraba la visita a la cárcel, porque con los días que llovía se mojaban. Estaban en una cola, un lugar totalmente desprotegido. Se nos habían ocurrido algunas cosas brillantes, creíamos nosotros que eran soluciones brillantes. Nos sentamos en esa mesa de comité, fue invitado el jefe de visita, una persona rara, digo rara porque un cargo raro, ¿por qué? Porque nunca lo pudimos ver, como él tiene funciones afuera, así que cuando nos queríamos quejar de la visita, al jefe de visita no nos podíamos quejar, hasta que apareció el comité. El jefe de visita se presentó en la mesa de comité, lo conocimos, era un ser humano también, y se le plantearon las problemáticas, pensando, nosotros ya predispuestos, ya habíamos, fíjense, habíamos hecho una reunión previa, ya teníamos todas las respuestas a las negaciones que él iba a dar. ¿Sí? Habíamos preparado 5 posibles escenarios de negativas. Y nos sorprendió porque él nos tiró una solución mucho mejor que la que habíamos planteado nosotros. Se le ocurrió a él, a nosotros no. Obviamente fue aceptada de inmediato y se empezó a ejecutar. Como después el jefe de visita salió del cargo y quedó ahí medio en stand-by el poderlo terminar la obra. Pero a lo que voy es que el comité no es una guerra entre presos y penitenciarios o entre presos y judiciales, sino entre todos. Pero claro, bueno, es una historia de años que lleva de estas diferencias y cuesta. De hecho, por eso conté este ejemplo, que costó, pero este empleado del servicio nos sorprendió, porque nos tiró una idea mucho mejor. Por lo tanto, el diálogo va a permitir, y está permitiendo en Batán resolver un montón de cosas. ¿Que quedan un montón de cosas para resolver? Sí, un montón. Ocurren hechos. No voy a dar detalles, pero por ejemplo, hace un par de días ocurrió algo, lo cual hay que resolver, lo cual, no, es un audio de alguien, lo cual hay que resolver, como ocurre en muchos otros lugares, pero ese hecho que ocurrió tiempo atrás, antes del comité, era moneda corriente, y ahora es novedad. Es una gran diferencia. Es malo, pero lo positivo que tiene es eso, ahora es novedad. Entonces ahora lo podemos plantear como problema en particular. ¿Sí? Antes era todos los días. Alguna vulneración de derechos humanos, me refiero. Eso es otro éxito del comité, ¿sí? Que ahora se está pudiendo plantear tema por tema. Y bueno, otra cosa también buena es que desde otros comités, desde otras unidades, ven el avance o cómo se arrancaron los comités en Batán, y eso también hace que al comité de Batán le da como una pequeña presión, al menos a los presos, ¿sí? Capaz que los empleados del servicio no. Pero los presos le dan un poquito de presión como diciendo, pará, tenemos que seguir laburando, no podemos parar. Y también que en otros comités de otras cárceles seguramente han resuelto otras problemáticas de otra manera y tal vez mejor. Y de ahí también, pues también está bueno que en algún momento se empiecen a haber más contacto entre los diferentes comités. Que sí sé que lo tienen los presidentes de comité, porque a los comités los coordina un penitenciario, creo que también lo dijo Josefina, yo me perdí en una partecita, justo se me había cortado el audio, que a los comités los preside un penitenciario y está bien que así sea, porque la cárcel la gobierna el servicio penitenciario y la gobierna el Estado. Creo que ahí dije lo que quería sumar de lo que dijo Josefina, quedo abierto a alguna consulta si lo hubiera. Muchas gracias. Muchas gracias, Xavier. Continúa Gabriel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Me escuchan? Se escucha Sí perfecto. te escuchamos, Gabriel, sí te escuchamos. Bueno, ya me ganaron de mano, ya hablaron todo, por lo visto. Bueno, yo lo que quería contar de experiencia, yo me sumé a mediados del 2019 en la reunión que dijo Josefina. En ese momento yo estaba cumpliendo la función de subdirector de asistencia y tratamiento en la unidad 15. Y Mario Giuliano me convocó a que participe del comité. Me pareció muy buena la idea, porque la tarea del servicio penitenciario es tratamental, específicamente tratamental. Por ahí no tenemos las herramientas y las buscamos. Entonces,
en esa reunión yo convoqué a ciertas personas que en ese momento no se tenían por ahí la idea de convocar, como por ejemplo una psicóloga, un asistente social, docentes, para que veamos de otra perspectiva el problema de los internos. Básicamente era tratar toda la problemática de la unidad, ya sea como decía recién Xavier, el interno, desde visita hasta de por qué van a aislamiento, de por qué hay internos que los propios internos no lo reciben en los pabellones, cuál es el problema. Porque hay a veces que no es de acá adentro, sino que de afuera. Hay a veces que tienen una misma visita o tienen problemas en la calle. Entonces, bueno, ellos que estaban más ahí en el tema, por ahí en la mesa de conflicto se hablaba. No, fíjense, en este pabellón tiene problemas, tiene este problema, trátenlo, está pronto a recibir un beneficio, está pensando en eso, o no es de acá de Mar del Plata, es de afuera. Y bueno, en esa mesa se hablaba todo. Fue así que, bueno, Mar del Plata, saben que es una unidad que se habla mucho, se está con mucho contacto con el interno. Yo fui inspector de vigilancia en esta unidad y siempre fuimos de hablar con el interno. Y bueno, ahora tengo la oportunidad de ser el director de la unidad y sigo adelante con la mesa de diálogo, sigo apostando al diálogo, porque hoy es el diálogo. Fue el cuento de su director, al que en algún momento fue jefe de penal, Medina. Lo tengo en su director de asistencia y tratamiento y llevamos a cabo varias tareas. Por ejemplo, en el pabellón de aislamiento queremos hacer tareas tratamentales, que Xavier bien sabe, y bueno, Josefina el otro día vio que habían 2 internos de ahí de aislamiento que estaban en el espacio Liberté, en la parte ahí libres, estaban haciendo la parte de la quinta, cosechando, y a la vez viendo cómo es el tema de sembrar y cosechar. Me llamó la atención y a mí me gustó que alguien vea eso, el trabajo que nosotros hacemos en silencio. Porque esos 2 muchachos no tenían reubicación en los demás pabellones y estamos usando el pabellón de aislamiento como tareas tratamentales. O sea, él va y pernota ahí. Después a la mañana va un personal penitenciario y lo lleva a Liberté, lo lleva a la parte del INTA, distintas funciones, a escuela misma, escuelas virtuales. Entonces, básicamente yo apuesto al tratamiento, por eso estoy plenamente confiado de que el comité sirve. El diálogo, básicamente el diálogo, no voy a cansar de decirlo. Parece una palabra tan difícil de pronunciar y todo lo que resuelve, ¿no? En esas mesas. No sé qué decir más porque ya lo dijeron los demás. Y creo que los hechos hablarán por sí mismos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Ahora continúan Felicitas y Nicolás. Bueno, muchas gracias. Yo voy a ir compartiendo pantalla. No sé si ustedes ven y me avisan en todo caso si se ve el PowerPoint, ¿no? Sí se ve, Nicolás, perfecto. Gracias. Ahí con Feli, representando al grupo Crítica Penal, nos vamos a concentrar específicamente en el protocolo para la prevención y solución de conflictos disciplinarios, que a esta altura, según entiendo, ya pasó a ser uno de los varios ejes de trabajo de los comités. Pero nuestra intención es básicamente relevar el impacto que este protocolo concretamente tuvo en la unidad 15 de Batán, en 2 dimensiones que son especialmente importantes en la vida en prisión y que fueron claves también en el diseño del propio protocolo. Por un lado vamos a hablar del impacto que la iniciativa tuvo en las prácticas de aislamiento en separación de convivencia, que de eso me voy a ocupar yo, y por otra parte las sanciones disciplinarias, que es el tema de trabajo de Feli.
Son dos dimensiones que están lógicamente entrelazadas y vinculadas entre sí, pero que no son lo mismo. Una persona detenida puede recibir como sanción disciplinaria una respuesta distinta al aislamiento en buzones, y a la vez puede estar aislado en buzones por una razón diversa a la imposición de una sanción disciplinaria. Para ser breve en el uso de la palabra, vamos a ahorrar cualquier introducción o puesta en contexto de los objetivos y demás del protocolo, de cómo se fue implementando. Aprovechando que de eso han hablado mucho los compañeros y Josefina. Y directamente vamos a presentar algunos resultados parciales de una especie de estudio de impacto que estamos haciendo a partir de distintas fuentes documentales y que estamos haciendo por sugerencia de Mario también, que él siempre abierto a la revisión de sus propias iniciativas, nos sugirió que desde afuera, del comité, podíamos tratar de observar y dar una opinión acerca de cómo iba marchando la cosa. Hay que aclarar que es un trabajo que por ahora está incompleto, porque por un lado tendríamos que terminar el relevamiento cuantitativo, que supone una tarea de reconstrucción bastante artesanal de un montón de información, pero también porque por otro lado tendríamos que dialogar bastante más para sacar conclusiones interesantes con las distintas personas que están involucradas en la iniciativa y que son alcanzadas por la iniciativa. Así que bueno, pero con estas salvedades y con la salvedad de que quizás algunos números que presentemos ya a esta altura, los números cortan en el 2020, a esta altura en el 2021 pueden estar un poquito desactualizados también, esto sirve para pensar algunas cositas, esto que vamos a decir, según creo, ¿no? Como vamos a hablar de impacto de la iniciativa y vamos a tratar de medir ese impacto en números y además lo vamos a tratar de hacer en poco tiempo, corremos el riesgo de presentar un montón de gráficos y estadísticas y que no se entienda nada lo que estamos queriendo decir, por ir apurado y atropellarnos con esos gráficos. Vamos a optar por mostrar poca información y tratar de plantear algunas ideas claras. No sé si lo vamos a lograr, esta va a ser la iniciativa. Con esto quiero decir que vamos a saltear un montón de aclaraciones que habría que hacer y de detalles que habría que contar. Pero bueno, vamos a ver cómo sale. Como les comentaba, por mi parte, voy a hablar del caso de las prácticas de aislamiento. Ya quedó dicho en las otras intervenciones que el objetivo original de la iniciativa era bastante acotado, porque pretendía combatir las prácticas de encierro en buzones, y para eso se diseñó esta especie de suspensión de juicio a pruebas, sería algo muy parecido en los expedientes administrativos. Pero lo que pasó fue que se partió de un diagnóstico un poco errado, que es este que vemos acá. Se asumió que el grueso de las personas privadas de libertad en buzones en la unidad 15 de Batán lo estaban por ser sancionados, por una sanción disciplinaria. Y en realidad, estos datos que ven ahí son del primer semestre del año 2019, solo una pequeña porción de personas en buzones estaban aisladas a la imposición de un castigo disciplinario. Los demás supuestos obedecen a lógicas de resguardo a la integridad física o de estancias permanentes, situaciones de sujetos que están ahí establemente en buzones porque no encuentran reubicación en otros sectores del establecimiento. Pero bueno, el diseño de la iniciativa disparaba, digamos, a esa porción de pizza naranja que son las sanciones disciplinarias. Paradójicamente, pese a que esto es así, digamos, el diagnóstico no es del todo fino, se produjo una grosera disminución de la cantidad de personas aisladas en buzones, que la ven ustedes acá en este segundo gráfico. Tenemos a la izquierda los números del primer semestre del año 2019 y a la derecha los del segundo semestre. El protocolo empieza a funcionar en septiembre del 2019, con lo cual está clarito el antes y el después, ¿no es cierto? O sea, se piensa en las sanciones disciplinarias, que son el 10% de los casos, se pone en marcha el protocolo y el uso del aislamiento en buzones, sea por la razón que fuera, los números gruesos totales se derrumban a la mitad. O sea, bajan en orden del 50% de un año a otro.
Con lo cual acá hay buenas noticias, digamos, hay noticias que son claramente destacables, que sería bueno de por sí poder replicar a cualquier lado donde el protocolo vaya. Pero a la vez esto es paradójico porque estos números los salteo. Como ven acá ustedes, yo no llego a ver completa la imagen porque me tapan las caras, pero esta tabla muestra la situación en el primer semestre del año 2019, cantidad de personas aisladas en buzones, y lo mismo en el primer semestre del año 2020. Lo que sucede es que bajan todas las dos categorías de aislamiento en buzones, salvo las sanciones disciplinarias. Es decir, ahí donde el protocolo apuntaba, la situación se mantiene más o menos igual, incluso crece un 10%. Lo que pasa es que estamos hablando de los bajos, 5, algo personas por día en buzones por una sanción disciplinaria en una población de 1.300 y pico de personas, ¿no? Y vemos que el impacto sí se produce en las otras categorías: personas aisladas por resguardo, personas aisladas en situación estable, en el pabellón de separación de convivencias. Entonces esto abre un montón de preguntas, pero básicamente dos que son fundamentales. ¿Por qué no bajaron las sanciones disciplinarias? O mejor dicho, ¿por qué no bajó el aislamiento por sanción disciplinaria en buzones? ¿Y por qué se derrumbó de manera tan marcada y destacable y exitosa el aislamiento por resguardo y el aislamiento permanente? Para tratar de construir una idea de por qué esto... Y no sé si esto seguirá siendo así a 2021. Me da la impresión de que la cosa mucho no debe haber cambiado, anda por estos números, por lo poco que pude pespear. Pero no... O sea, me llevaría mucho tiempo tratar de ensayar ideas acerca de por qué estas cosas pasaron. Lo voy a dejar planteado, solamente alguna mención de por qué la buena noticia. No me detengo en las sanciones, los salteo, pero ¿por qué bajó el aislamiento por resguardo, el aislamiento permanente? Bueno, ahí hay una especie de desplazamiento de esa forma de aislamiento en buzones a la permanencia en celda propia, que es lo que ven ustedes acá en la derecha, la barra naranja. A la izquierda, toda la barra entera son situaciones de aislamiento en separación del área de convivencia. La barra de la derecha se le parece mucho en números totales. Lo que pasa es que la mitad está integrada por aislamiento en celda propia, con lo cual uno podría, y por otras razones, podría deducir que hay un desplazamiento del uso de los buzones al aislamiento en celda propia. Y esto es, desde ya me da la impresión para celebrar. Lo que se empezó a hacer, según nos han comentado, es promover las personas que estaban estancadas en los buzones, que no conseguían reubicación porque tenían problemas para ser recibidos por los referentes de pabellón, vieron destrabada esa situación porque en el marco del comité se dialogó y yo lo escuché alguna vez a Xavier decir, no sé si fue en una presentación que hizo en unas jornadas del Comité contra la Tortura, él decía: hablamos entre nosotros, las personas detenidas, y dijimos, si el servicio nos está dando una segunda oportunidad, nosotros hagamos lo mismo, y al primer conflicto que aparece en el pabellón, no nos echemos, no cerremos la puerta de ese pabellón, y si alguien viene buscando reubicación, tratemos de estar predispuestos a recibir a esas personas. Entonces se desbloquea ese problema. Y esto sucede en el espacio de diálogo que el comité supone. Y hay un ingreso en dos tiempos a los pabellones. Primero, las personas entran al pabellón, están como a prueba, aislados en celda propia, eso es lo que muestra el gráfico, y después, si todo va bien, pasan a ser población del lugar. Así que esta iniciativa es desde ya como para celebrar, pero la idea era tratar de mostrar un poco con números en qué están cambiando las prácticas. Ahora le dejo la palabra a Feli para que hable un poquito de lo que se ve en el espacio de las sanciones disciplinarias. Hola, ¿se me escucha, no? Sí. Bueno, Sí, se escucha. buenas tardes. Como dijo Nico, mi tarea fue más apuntar a medir el impacto del protocolo, pero en el ámbito de las sanciones disciplinarias. Todos los datos que se sacaron fueron
gracias al libro de sanciones disciplinarias y al libro de protocolos que nos facilitó el servicio penitenciario. Y bueno, en el primer gráfico que ya están viendo, lo que traté de hacer es una comparación entre el año 2018 y el año 2020 de la totalidad de expedientes iniciados. Por expedientes iniciados me refiero a, al número total de personas detenidas que fueron involucradas en una situación disciplinaria por todo concepto, que sería la barra naranja de cada año. En 2018 hubo un total de 1.296 y en 2020, cuando ya estaba en funcionamiento el protocolo, hubo una cantidad total de 801 expedientes iniciados. Lo que pasa es que para tener un número más real, tuvimos que diferenciar la cantidad de expedientes iniciados sin tener en cuenta aquellas faltas cometidas por la utilización de teléfonos celulares, porque los mismos fueron autorizados en abril del 2020. Entonces, para tener una comparación más verdadera y tener los mismos parámetros, se tuvo en cuenta esa cantidad. En 2018 hubo 604 expedientes iniciados sin tener en cuenta el uso de teléfonos celulares, y en el 2020 hubo 509. Por eso ahí el margen de diferencia es mucho menor. Si bien en el 2020 hubo mucha menos cantidad de expedientes iniciados, el margen es menor. Estos 600 expedientes iniciados que hubo en 2018 y en el 2020 tienen en cuenta sanciones impuestas por ejemplo, peleas entre las personas privadas de su libertad, conflictos de ellos con el personal del servicio penitenciario, como pueden ser amenazas, insultos o cuestiones que impliquen violencia, secuestros de elementos punzantes, destrucción de mampostería, secuestro de drogas, entre otros casos. Bueno, entonces lo que nosotros esperamos es que si este protocolo sigue siendo exitoso, es que esta barra azul sea cada vez más pequeña, que se vaya achicando cada vez más. Y eso se traduciría en el cumplimiento de uno de los objetivos del protocolo, que es la prevención de conflictos. Y en este caso sería tener la menor cantidad de expedientes iniciados posibles. Y bueno, y para saber esto, la idea es que hagamos un estudio del protocolo sostenido en el tiempo, porque esto representa únicamente una comparación entre el 2018 y 2020. Después, en este segundo gráfico se puede ver uno de los objetivos que sí está teniendo mayor impacto, que es la aplicación de las medidas restaurativas o sociocomparativas o socioeducativas. La comparación acá radica en la cantidad de sanciones que fueron efectivamente impuestas. Primero, en el 2018 tenemos en color azul aquellas sanciones que no fueron impuestas porque el expediente iniciado terminó con una absolución o una caída en abstracto, como por ejemplo que la persona privada de la libertad quiera su libertad, o porque ya no hay más interés en la persecución de esa falta. Y en naranja las sanciones efectivamente impuestas. En el 2020 esta cantidad de sanciones efectivamente impuestas fue notoriamente aplastada por la barra verde, que vendrían a ser la cantidad de protocolos iniciados y que fueron cumplidos. Entonces acá con esta comparación lo que podemos ver es que hay gran cantidad de expedientes iniciados que no tuvieron como final la imposición de una sanción, sino que por el contrario, a través del cumplimiento del protocolo, lo que hubo fue una gran aplicación de estas medidas restaurativas o socioeducativas. Y esto es muy importante, como ya dijeron en la charla, que esto lo que hace es que no se vea reflejado en la conducta de las personas detenidas y que se ve como un beneficio al momento de que ellos soliciten los beneficios. De la barra verde, que son los protocolos iniciados, son todos los protocolos que fueron cumplidos, porque los que no fueron cumplidos por haber sido negados o por que se cayeron porque las personas cometieron otra infracción, se van a ver reflejados en la barra naranja, porque en ese caso
como explicó, creo que fue Josefina, que se reinicia el curso disciplinario ordinario. Entonces puede llevar una sanción. Bueno, el siguiente gráfico muestra la cantidad de protocolos aplicados en el 2020 según las imputaciones. Tenemos una gran variedad de hipótesis, porque en el inicio se había planteado que el protocolo sea aplicado para únicamente situaciones que no implicaran violencia o situaciones leves, pero acá podemos ver que se reparte entre una gran cantidad de hipótesis que van desde cuestiones que implican violencia, como peleas o conflictos con el personal o el secuestro de elementos punzantes, hasta el uso de teléfonos celulares, que esto se dio hasta abril del 2020, el secuestro de estupefacientes y otras que engloba a lo que es destrucción de mampostería, secuestro de bebidas fermentadas y demás, intentos de evasión. Hay casos de intentos de evasión que cayeron en protocolo. Después el próximo gráfico. Bueno, y esto quise reflejar un poco lo que fue el interés en esta iniciativa, tanto por parte del servicio penitenciario en aplicarlo, como por parte de las personas privadas de su libertad en someterse al protocolo, porque el protocolo depende de la voluntad, de querer sumarse al protocolo. En primer lugar, tenemos que en el 2020 el protocolo se aplicó respecto al 72,3% de las imputaciones disciplinarias. O sea que respecto del total de expedientes iniciados, el 72% fueron protocolos. Después tenemos que de esos 579 protocolos que se iniciaron, el 86,4% tuvieron un cumplimiento exitoso. Es decir, que esas personas durante 90 días no volvieron a cometer ningún otro tipo de infracción y se vieron beneficiados porque esto no se vio impactado en su conducta. Y por último tenemos que solamente el interés que tienen las personas privadas de su libertad en la aplicación del protocolo, porque del total, que eran 579, solo 39 se negaron. Y esas negaciones fueron a mediados del año 2019, que fue cuando se inició esto del protocolo y que capaz había desconocimiento o no mucha confianza. Bueno, y esto era más o menos lo que queríamos transmitir, y como dijo Nico, es un análisis que todavía está en proceso y que es más que nada cuantitativo, y que también nos falta analizar toda la parte cualitativa, hacer entrevistas y demás cuestiones que nos van a ayudar a ver si estos son los números reales o si es simplemente una parte de lo que sucede. Bueno, muchas gracias, Felicitas y Nicolás. Ay, perdón. Quedaría entonces para cerrar la intervención de Roberto. Ya hay un pedido de pregunta o intervención por parte de Xavier, así que cerramos con la intervención de Roberto y luego abrimos el debate. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Un placer. Gracias por la invitación y a las organizaciones que hicieron posible esto. Gracias, María y Juliano, siempre eterno, ¿no? Y bueno, yo les quiero más o menos agregar un poco de la experiencia que se vive en la unidad 40 respecto a los comités. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, así no se aburren y podemos dar el espacio a preguntas. Bueno, ahí primero, bueno, también muy bueno el gráfico, el estudio que hicieron ahí Nicolás y Felicitas, la verdad que es re interesante, porque ahí refleja un montón de lo que son más o menos los comités en la unidad 15 y en algunas otras unidades que se está expandiendo y está teniendo buenos resultados también. Varias cosas, varios inconvenientes se fueron planteando en la 40, que fue desde que se inició el comité, que no tiene poco tiempo, fue antes,
2019 se había empezado a hablar. Después en el 2020 con el tema de la pandemia bueno, se empezó a hacer presencial, en diciembre ya se empezó a trabajar, y bueno, en febrero, abril, entre febrero y abril empezó a funcionar el comité en la 40. También se costó porque era, obviamente, como todo lo nuevo, genera incertidumbre, y si bien estaba la experiencia de la unidad 15, costaba en la unidad 40 que circule bien y que se ponga a funcionar. Empezamos a trabajar con los referentes de los pabellones, empezamos a juntar, empezamos a reuniones por Zoom, algunas presenciales, y después, bueno, se eligió el coordinador y todo la forma de organización del comité. Se empezaron a tratar pequeñas cosas, hasta que después, bueno, se fueron incorporando algunas otras. Después empezaron a trabajar cosas no tanto a lo individual, que es lo que pasa a veces en algunos comités, sino más en lo macro, ¿no? O sea, no empezamos a... Muchas veces nos encontramos con esto, con que, bueno, el tema de los beneficios, el tema de las libertades, siempre empiezan como a invadir el espacio, y obviamente que es necesario también para el tema a tratar, pero bueno, con el comité tratamos de todo esto, que sea algo macro, ¿no? O sea, qué es lo que pasaba con las visitas, qué es lo que pasaba con el tema de los talleres, qué es lo que pasaba con el tema de la comida, y un montón de cuestiones. Convocamos en una oportunidad al jefe Requisa, porque bueno, había un inconveniente ahí con el tema hay pabellones deportistas, y los pibes plantearon el tema de la comida y la alimentación, y bueno, por el protocolo que hay, las verduras no se las permitían. Bueno, dentro del comité se logró resolver el tema de las verduras, para que ingresen frutas y verduras a los pabellones deportistas al menos. Bueno, después el tema de se logró una nutricionista, conseguir una nutricionista también. Después el tema de planteos, la 40 lo que tiene que es mixta. Entonces tenemos dos realidades, ¿no? O sea, qué es lo que pasa con el anexo femenino, que hay 4 pabellones, y con los masculinos, que son 10. Esto digo que no es un problema, pero son realidades distintas y necesidades distintas. Entonces también, antes nos reuníamos todo el comité juntos, y después en un momento dijimos, bueno, son realidades distintas, intentamos al principio trabajar más fuerte con las mujeres también, y después unirlos, ¿no? O sea, como primero empezar a trabajar el tema del diálogo, y el tema de la palabra, y el tema de lo que es justicia restaurativa y demás, como han dicho. Bien nombrado como una suspensión de juicio a prueba. Obviamente que acá lo que prevalece es el tema del diálogo, el tema de las sanciones, esto de lo que decía Pampa y Josefina al principio también, era el tiempo, ¿no? O sea, cuánto tiempo se le da para reparar ese daño, lo importante que es la palabra y el compromiso también, ¿no? De la persona pegada a la libertad, que diga, bueno, yo voy a cumplir con... no voy a tener una sanción disciplinaria, pero no sé, voy a leer un libro, que fue como una de también las cuestiones que se dio en la unidad 40. Después también, como hay pabellones literarios, una de la medida reparadora fue que participe del taller literario dentro del pabellón 7, porque hay un pabellón literario, pabellón 7. Entonces, la persona que, para evitar la sanción, bueno, se sometió al taller literario y al proyecto del pabellón literario. Después los chicos también tienen un taller de braille, entonces también se incorporó otros piezas al taller de braille. Habíamos llegado a un momento en la 40 que habían desaparecido los sectores de aislamiento. Pasaron a ser, entre ellos, bibliotecas, espacios cursos, se empezó a dar, a trabajar con el tema de cuero. Bueno, habían desaparecido, y la única que había quedado se había convertido en biblioteca. Bueno, hubo un antes y un después del tema del motín, como muchos saben, fue uno de los problemas que hubo, fue en la 40, estuvimos ahí también presentes, y lo bueno que, obviamente, es una cárcel que tiene una capacidad, como la mayoría, una capacidad para menos de 500 personas, y había en ese momento el motín más de 1000, y obviamente que en la mesa de diálogo del tema del motín, los referentes eran los que estaban en el comité.
y obviamente con ellos sí se logró hablar, sí se logró profundizar, sí hubo en este intercambio. Obviamente que era imposible, porque los pibes ya habían consumido un montón de la farmacia, habían consumido hasta alcohol en gel, entonces era medio complicado de controlar. Pero así todo, quiero resaltar esto, o sea, pueden decir, sí, bueno, el comité estaba, sí, pero lo importante es que el comité venía funcionando hace poco, y lo que hay que destacar es que los pibes que formaban parte del comité fueron los que mantuvieron la palabra, ¿no? Fueron con los que nosotros podíamos sentarnos a dialogar. Así que desde ese lugar había personas que estaban retenidas, ¿no? O sea, personal penitenciario, estaba el director, y así todo no llegó nada a mayores, o sea, no hubo ningún lesionado grave ni ninguna muerte, gracias a Dios. Resalto esto, ¿por qué? Porque los pibes eran ellos que decían, nosotros, ellos venían a hablar con nosotros, obviamente que salían del sector interno de la unidad y venían a hablar a las oficinas. Y ellos decían, nosotros estamos predispuestos a hablar, pero obviamente no podía ser un grupo de 500 controlar a otros 500 que estaban bastante descontrolados. Pero bueno, así todo se llegó a lograr esto, ¿no? O sea, que no haya ningún traslado al principio, de reafianzar lo que es el comité, y después se siguió trabajando con el comité. No es que dijimos, bueno, se pinchó, no. Fue un reforzar la apuesta, ¿no? O sea, esto también es importante porque es una herramienta, o sea, lo que no deja es una suspensión de cuya prueba. Después se empezó a trabajar de a poco todos estos temas, ¿no? O sea, bueno, ¿qué pasa con el tema de los celulares? ¿Cómo los ingresaban? ¿Por qué era necesario el registro? ¿Qué pasaba con el tema de sanidad? ¿Qué pasaba con el tema de un ginecólogo que las mujeres necesitaban? ¿Qué pasaba con la producción de la comida que se les da? ¿Cómo se pudo modificar también la cantidad de insumos que se iban llevando? O sea, a veces había un montón de, por ejemplo, no sé, de fideos y de arroz, y los pibes terminaban teniendo celdas llenas de comida que no terminaban usando. Bueno, se logró equilibrar eso, y todo surgió dentro del comité. De a poco, obviamente, no es que fue un día para el otro y dijimos, bueno, esto va a ser así, sino con pequeñas reuniones, con la gente, invitando y convocando, haciendo saber a toda la población carcelaria, tanto a las personas privadas de libertad como al propio personal penitenciario. Hablábamos en la previa con Josefina que el Ministerio de Justicia tiene interés en que esto salga y que como una resolución y demás, y tiene un grupo ya del servicio penitenciario trabajando y monitoreando los comités en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Entonces, este interés es lo que demuestra y lo que apuesta a el monitoreo, que es muy importante. ¿Por qué? Porque se fueron dando ciertas circunstancias. Yo participé en muchos, en la puesta en marcha con Mario, de los comités, no sé en qué número de unidades, tanto con Adolfo y Josefina y un par más, que Larisa, que están acá presentes, varios chicos del PP, y fue un ritmo importante, y fuimos, los chicos principalmente siguen participando, yo de algunos puntualmente sigo participando, pero cada tanto voy y seguimos el monitoreo. Y las cosas que han surgido, ¿no? O sea, no sé, la unidad 30 de Alvear, que todos sabemos lo que siempre fue, bueno, surgió del propio comité un plan de desarme, que uno de los chicos referentes, que también forma parte del pabellón literario que tenemos en la 30, Gonzalo Paz, empezó con esto, ¿no? En una reunión del comité dijo, bueno, yo voy a cambiar mi faca por un libro. Y ahí comenzó esto, ¿no? Como Mario, me acuerdo que lo había posteado como boludeces que él les decía, y porque claro, no era una boludez, ¿no? O sea, era algo re importante, y desde ahí empezó a surgir esto, plan desarme. Entonces como que empezamos a invitar a todas las unidades, a los privados de la libertad y todo, a este plan desarme, a una faca por un libro, a decir bueno, que no necesitan más facas si tenemos esta herramienta de diálogo, ¿no? O sea,
que a nosotros nos parece muy importante. O sea, obviamente que esto no es quizás de momento uno dice, no, esto lo que busca es impunidad a las sanciones, no, nada que ver, lejos está de ser esto. De hecho, se le da esta oportunidad, coincido con Pampa, que debería informarse a los juzgados o a los tribunales donde están a cargo de esto. Creo que es doblemente satisfactorio decir, bueno, esta persona tuvo una equivocación y lo cumplió con esto, ¿no? Qué mejor decir, bueno, cumplió con su palabra. Y si hay un traslado, bueno, viaja con su legajo esa suspensión de la sanción. Después, bueno, puede haber un montón de conflictos que pueden decir, bueno, sí, el tema de la impunidad, ¿qué pasa con el derecho de defensa? Me parece importantísimo que esté la gente de la defensoría, porque creo que es una herramienta que los defensores tienen que apostar y empezar a sugerir y decir, bueno, cuando se les corre traslado por el tema de una sanción y decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Se sometió al comité? ¿Se sometió al comité? Sí, no, ¿por qué? Yo particularmente, como soy juez de TOC, no sé de ejecución, y lo que estoy haciendo en el tribunal es todas las sanciones que llegan, obviamente que siempre que no sea un delito o una falta grave, solicito a la unidad que me informe si fue sometido o no al comité, ¿no? O sea, claro, me dicen, bueno, me pueden decir no hay resolución, sí, bueno, pero todos sabemos que es una buena práctica y yo sé particularmente que está funcionando en la mayoría de las unidades. No funcionan algunas quizás por la modalidad de que tiene esa unidad, pero la semana pasada tuvimos una reunión para ver qué es lo que hacíamos con esa, ¿no? O sea, qué es lo que hacemos con la 22, qué es lo que hacemos con la 34, con la 56, empezar a intervenir también ahí, porque no es solamente sanciones, sino, como bien dices, prevención y solución, ¿no? O sea, dentro de la prevención, amplísimo, podemos incorporar todo lo que sea prevención, porque a veces dicen, no, bueno, nos ha pasado en algunas unidades decir, bueno, pero esto no es una sanción. Bueno, pero ¿por qué se van a meter con el tema de la requisa? ¿Por qué se van a meter con el tema de la dieta? ¿No? O sea, no es que nos estamos metiendo, esto no es una intromisión nuestra al gobierno del servicio penitenciario. Lejos está de ser esto, sino es trabajar con y en forma conjunta, ¿no? Y también es una herramienta para el personal penitenciario. Yo, ¿no? Tengo mucho trato con varios de los comités y el hueco que se hace, ¿no? O sea, esto también de que alguien mencionaba el tema de la reubicación dentro de un mismo pabellón y directamente pedir el traslado, decir, no, esta persona se va. ¿Y qué hicimos, qué hizo la unidad, qué hicimos nosotros, también los jueces, me involucro, para que esa persona sea trasladada y firmar un aval y listo, y que se vaya como si fuera que es la solución? No, yo lo que siempre digo, el problema sigue estando, ¿no? O sea, si yo le falté el respeto o le pegué a alguien o la falta que haya cometido, no es que porque me trasladen va a desaparecer eso, ¿no? Entonces la herramienta es el diálogo, entonces empezar a trabajar con esto. Y esto, ¿no? O sea, lo importante no solamente para mí viene un manto de humanización de las cárceles, sino también para el personal penitenciario es lo importante. Decir, bueno, poder hablar, poder decir, bueno, a ver, Pepito, ¿qué es lo que pasó? Sentémonos a dialogar. Y también de empezar a cortar un poco de esto, ¿no? Policía preso, ¿no? Entonces como que esta grieta que hay inmensa y que no decimos, bueno, vamos a empezar a trabajar todos juntos, que parece que esta es la herramienta y el momento. Después, bueno, algo importante no quiero dejar de mencionar es, no me quiero olvidar de nada, estoy anotando algunas cosas de esto, de invitar al plan de SARME, de invitar a los defensores oficiales, de invitar a todos, ¿no? Tanto a nosotros como miembros del Poder Judicial, y de que esto se contagie y que todos tomemos conciencia de esto. Y los invito a todos a sumarse, no solo a acompañar, sino también a sumar con ideas y con lo que sea. Los comités están abiertos, así que bueno, me retiro ya porque ya veo que me estoy excediendo. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, muchas gracias, Roberto. Tuvimos distintas miradas, todas una más interesante que la otra. Y la idea sería, nos quedan muy poquitos minutos, pero no dejar de lado un debate porque todo lo que se ha presentado obviamente tiene mucho para discutir. Ya hay una mano levantada, que es que la había levantado Xavier. No sé si se mantiene. Adelante. Sí, sí. Ahí abajo. Ahí está.
Bueno, era mención a otro, pero voy a decir otra cosita que se me escapó hoy. Y adhiero a lo que dijo recién Roberto, que es importantísimo, yo lo considero que es importantísimo que la defensa sí se entere. Yo había pedido, o insto yo por mi parte, o mi opinión particular, no informar al juzgado. Pero sí pienso todo lo contrario, que sí hay que informar a la defensa. Que la defensa esté al tanto continuamente, ya desde el minuto cero, ¿sí? Salvo que a la defensa se le ocurra informar al juzgado, cosa que no creo, pero si no, bueno. Pero la defensa tendría que estar al tanto. Creo que sería importantísimo que se involucre más, sé que se involucran un montón, pero que se involucre más todavía en los comités, porque eso ayudaría, no tengo ninguna duda, tanto al preso o presa como al comité en particular. ¿Por qué? No deja de ser la defensa. Bueno, y ahora para lo que levanté la mano, porque cuando levanté la mano esto no se había dicho. Respecto, yo conozco a Besone, sé su buena fe, su laburo enorme que ha hecho con Felicita, y seguramente algunas otras personas más habrán participado. Sé que es un re laburo preparar una estadística y más con información. Pero tengo que hacer una salvedad, porque en ese laburo y en lo que informó, se ha basado, y no es culpa de él, en información falsa. Por sobre todo, y falsa adrede, y porque es común, o era común en el servicio penitenciario, hacer falsos informes. Él dice en un momento cuando arranca, y digo Besone porque le tocó justo decirlo a él, ¿no? Que el comité como que arrancó porque pensando que había muchos sancionados en buzones, ¿sí? Bueno, en realidad no. Con uno solo sancionado ya era suficiente para que se justificara el inicio del comité, ¿sí? Porque es anticonstitucional. Pero ese no es el dato, porque sé que con eso Besone está totalmente de acuerdo. Sino en ese porcentaje, ahora no lo memoricé, no pude capturar la pantalla, pero no importa, en el que la cantidad de buzones sancionados eran poquitos. Bueno, no son poquitos, y no es ese porcentaje. Lo que ocurre, que no ocurre ahora ocurre en menor, ahí me trae una ayuda de memoria, ahí está. Ese 12% en el 2019 es totalmente mentiroso. ¿Por qué? ¿Qué ocurría? Cuando mandaban a un preso a castigado, en el parte no ponían castigado. Pues si pusieran castigado, ese porcentaje del 12% sería más grande. Pero claro, los papeles que le han pasado a Nicolás Besone, obviamente deben decir, no sé, que están por resguardo. Sí, resguardo. Esa era una táctica común de ponerle cuando el preso discutía con el personal, porque el personal no dejaba salir a visita, no le dejaba ir a la escuela, ponían por resguardo, no sé, inventaban algo, copiar o pegar. Y me consta, no estoy inventando nada. De hecho, en pleno 2017, si bien acá no hablamos cosas personales, pero corresponde creo en este caso, en 2017, cuando arrancamos esto 2 semanas antes de que Mario Juliano en Liberté anunciara que se iba a empezar a trabajar para atacar a los buzones o quitar esa herramienta, lo que después se va a llamar comité, 2 semanas atrás, Liberté venía en pleno conflicto con el servicio penitenciario. Pleno conflicto. De hecho, estábamos todos amenazados de traslado, yo tenía destino Sierra Chica, y me llevan a buzones. Yo nunca pedí resguardo y me llevaron para resguardo. Mentira, me llevaron para disciplinarme, castigado, porque no quería aceptar un pago de un 50% que nos pedían que pagaran de las ganancias de Liberté, entre otras discusiones que obviamente Mario y Josefina nos venían de una mano, que después terminó en un juzgado de garantía, que justamente acá está presente, con el juzgado de Bombí. Después terminó en el principio del 2018 ahí. Pero digo, eso, quería aclarar eso, que ahora bajó eso, ¿sí? Igual está el director presente del penal y sigue pasando, va en mucho menor medida, eso es lo positivo. Sí, todo obviamente, pero va bajando. Hasta que no va a llegar a 0, va a estar la dirección de este director que es Cufré, después va a haber otro seguramente, va a ir cambiando y nunca se va a llegar a 0. Por más buena, como pasa fuera en el mundo libre, nada de las medidas que se toman se logran resolver al punto 0. Sí, insisto, lo positivo es que está bajando un montón. Ya no es tan común que te lleven a buzones con una mentira, ¿sí? Pero en aquel momento, en aquella dirección, sí. Por lo tanto, eso quería aclarar, que ese 12% que figura en ese gráfico no es el 12%. Una gran parte que está en la porción en color celeste también están sancionados, nada más que en los papeles dice otra cosa. Quería aclarar eso nada más, porque creo que es importante, pero igual rescatar que con uno solo sancionado por castigo, ya está. El sistema, los buzones, o el PSAC, como se llama, que es Pabellón de Separación del Área de Convivencia, no fue pensado para castigo. Así que con uno solo castigado que esté está mal. Gracias. Bien. Gracias, Javier. En este caso,
Creo que Nicolás le podemos dar el derecho de defensa o ver si logramos alguna solución restaurativa en este momento. Claro. Tomamos los datos. Igual me avisó por el chat el Pampa que venía el golpe y me parece. No, en realidad lo que yo quería decir es que un poco por esta observación que él hace, nosotros aclaramos en el apuro y en la idea de tratar de mostrar un poco los resultados que tenemos, que esto hay que tomarlo con pinzas porque falta hablar con personas que nos cuenten un poco cómo se vive atrás de estos números y no nos animaríamos a publicar esta información que tenemos, estos resultados, haciendo afirmaciones en una dirección u otra porque trabajamos con esta limitación de la fuente. Pero también nos sirve el diálogo, el hecho de poder mostrar que el Pampa está observación. No es algo que nos resulte ajeno, digamos, es bastante... lo que él marca es algo bastante recurrente acá en la unidad 15 de Batán y en todos lados en general. Hay sanciones, quizás si hubiéramos tenido más tiempo hubiera una aclaración. Esta porción de pizza naranjas son las sanciones disciplinarias formalizadas, que están ligadas a un expediente administrativo con el descuento de conducta, el procedimiento del descargo y toda la bola, digamos, eso es ahí, de esa forma. Es verdad, como él marca, que si nosotros hubiéramos tenido el instrumento de la entrevista, podríamos haber afirmado que de lo que aparece en verde y lo que aparece en celeste hay una buena porción de situaciones que también son sanciones, solo que informales. Lo hubiéramos puesto con un naranja más oscuro. Eso es muy difícil de cuantificar para saber cuántas sanciones engloban en ese tipo de supuestos. Sí me animaría a decir que ninguno de los verdes pasa ahí, porque yo no expliqué mucho qué se trata de los casos verdes, pero son situaciones de personas, y ahora no me acuerdo qué parámetro tomé, pero personas que por ahí están 60, 90, 120 días en el periodo de 180 días que relevamos, ahí aisladas, ¿no? Y eso me parece que ya quiebra la situación de la lógica de una sanción, una respuesta puntual a una situación puntual de te llevo a buzones para castigarte por algo que hiciste, sino que es algo incluso peor, que es una práctica que avanza un poco más allá y es gobernar a una serie de personas que resultan especialmente conflictivas para el servicio penitenciario, de esta forma que es la única que el servicio encuentra con los recursos que tiene, ¿no? Ahí por ahí la gente del servicio nos podrá decir mejor qué es lo que está pasando y las propias personas en situación de aislamiento. Pero quizás son el colectivo de gente que antes estaba en la calecita, que de traslado en traslado y que ahora ya está más y están ahí, ¿no es cierto? Hay otras personas en el gráfico azul que están, en ningún caso aparece estas categorías en las planillas que yo trabajé, no dice resguardo, dice por ejemplo ingreso a la unidad penal y provienen de la unidad penal 44 y yo noto que a los 4 meses o a los 2 días se fueron a un pabellón de Mediana. Entonces estuvieron ahí porque, bueno, entre comillas, podríamos decir que eso sucede, como todos sabemos, para evitar meter a una persona en un pabellón sin saber si tienen conflictos previos con otros detenidos, si la puede pasar bien, la puede pasar mal, cuál es su perfil, si se va a adaptar, no se va a adaptar. Bueno, están ahí con muchos asteriscos y aclaraciones y reparos que de vuelta habría que hacer con más tiempo, pero están a resguardo, ¿no? Lo que pasa es que la categoría que el servicio utiliza, y está bien porque es ingreso, esas situaciones no son sanciones disciplinarias en ningún caso. Tampoco lo son las personas que vienen en el alojamiento transitorio de otra unidad y vuelven a la unidad que vinieron. Ahí de vueltas se utiliza la lógica de... Bueno, están anotados como alojamiento transitorio. Se apela a la idea del resguardo. Vos estás en la unidad de Barker porque tuviste problemas acá con un montón de personas, corres riesgo tu vida estando acá, entonces te dejo guardado en buzones. Uno podría discutir que esa sea la mejor forma de cuidar a la persona, claramente, pero no es una sanción, ni siquiera informal, por un episodio concreto de enfrentamiento entre esa persona y el oficial. Responde a otra lógica que también es cuestionable, si de uno dependiera, y si pudiéramos, quitaríamos a todas las personas de buzones, eso estamos de acuerdo.
sin que eso signifique trasladarlas a otros buzones de otra unidad, porque eso muchas veces lo que hacemos los judiciales. Ver que los buzones están mal, lo clausuramos, mandamos Soimoto a un camión y traslado unidad, sin importar que probablemente el 90% de esas personas vayan a un buzón de otra unidad, pero bueno. La idea era tratar de reconstruir de la manera más fiel posible, con muchas limitaciones, la situación. Yo sigo un poco convencido de que los casos de sanción no son la mayoría, y comparto con el PAM que si fuera uno solo, igual hay que trabajar ahí arriba, sin duda. Estamos de acuerdo también ahí. Pero, Hay una pregunta en el quería chat. aclarar. Perdón que interrumpo, pero hay una pregunta en el chat que tiene que ver con esto y se pregunta si en esa categoría están permanentemente en buzones. ¿En qué categoría? Aislamiento Supongo que se permanente, refiere sí. Claro. Cecilia, Sí, no sé si quiere son, aclarar o tomar la palabra. Cecilia Sarobe. Yo en otros relevamientos, en otras unidades, he visto en 6 meses de relevamiento personas que estaban los 180 días en buzones, y cuando empecé el relevamiento ya estaban, y cuando terminé seguían ahí. O sea que son más de 180. Hay gente que son pocos casos, ¿no? Pero casos especiales, personas que viven aisladas en buzones, y el Pampa también me puede desmentir acá si sabe o no sabe de casos que haya visto, pero por lo menos en que las planillas de servicios son fieles, y es que la persona está ahí. Después podemos discutir si el motivo es este que estamos hablando, es otro que estamos charlando, pero que está, y esas planillas se usan para el recuento, o sea que hasta... Yo supongo que acá el director tiene interés de que las planillas reflejen la realidad, porque si va a contar las personas que tienen que estar ahí y no están, está teniendo un problema serio. Entonces, que las personas pueden estar 100, 120 o 90 días o 240 días en buzones, yo he visto casos y que estaban ahí. Después, digamos, tratar de desentrañar cuál es el disparador de esa situación se vincula con la preocupación de remediarla. Yo quiero entender lo que está pasando acá para generar alguna iniciativa de intervención que me permita remover esto, ¿no? y conseguir algo mejor. Por eso yo hablaba, lo del diagnóstico errado lo decía porque he hablado de este tema un montón con Mario, y él me decía que sí, pero que igual hay que avanzar, y con esa impronta suya de siempre avanzar, y sin tenerlo como un objetivo muy concreto en la iniciativa, como la diagramó originalmente, se produce esa baja, ese derrumbe que vemos después, por algo que sale medio de rebote, pero que es súper rescatable. Este compromiso de los referentes de pabellón de dar una segunda oportunidad, de recibir a alguien que está rebotando en buzones, que son casos de los verdes o de los celestes, pero no son casos de alguien que se le secuestró una bolsa de estupefaciente, entonces fue en general, ¿no? Digamos, el trabajo también puede ser visto como... Sí, voy cortando. Por ahí me extiendo mucho en la respuesta. Sí, sobre todo, perdón, pero estamos en el horario. Si querés redondear, hacemos la última, hay una última intervención ahí y ya con esos. ¿Querés redondear, Nico? Sí, no, que nada, básicamente eso. La idea es tratar de entender, y nos sirve esto, qué es lo que está pasando para describirlo de la mejor manera y pensar qué hacemos. Claro. Y es interesante porque permite identificar también prácticas subterráneas. Es decir, en realidad los datos no es que, desde el punto de vista oficial, son los datos oficiales, y ahora habría que ver cuáles son las prácticas concretas que están detrás de estos datos oficiales, que en ocasiones pueden ser prácticas ilegales. Digo, también cuando mostraban el dato del crecimiento de la celda propia, bueno, habría que ver cuáles son entonces, a partir de estos cambios, no solamente las motivaciones, sino en qué consiste esa práctica de aislamiento en celda propia, qué tipo de limitaciones a derechos implica, porque obviamente eso también es importante. Pero bueno, en todo caso los datos desde el punto de vista oficial permiten identificar estos problemas. Digo, también son importantes porque permiten identificar, por ejemplo, datos que pueden servir para el litigio, ¿no? Para poder litigar sobre aspectos que si no son, de otra manera son desconocidos. Hay otra pregunta hecha por Martín Rizzo que dice,
no sé si Martín quiere tomar la palabra, pero si no la voy leyendo, dice que partiendo de que son procesos voluntarios, ¿cuáles son las principales resistencias que se encuentran o de quiénes? No sé quién quiere responder a esa... Yo, en los datos que presenté, las únicas resistencias que fueron relevadas fueron 39 casos que que se habían negado a acceder al protocolo, pero fue en el periodo del 2019 cuando ni bien había iniciado el protocolo, y que intuimos, esto no tuvimos ningún tipo de entrevista como para consultarlo, intuimos que es por esto del desconocimiento, que recién arrancaba, o la desconfianza que pudo haber existido. Pero después no se registró ningún otro caso de negados. Yo puedo agregar algo, sí puede ser. Sí, no sé si resistencia. Por ahí resistencia sí la que hace mención Felicita allá en el 2019, cuando había muchos presos que desconocían el protocolo o desconfiaban, pues no sabían bien qué era, y vuelvo a repetir lo que dije al principio, sumarse al protocolo es hacerse cargo, ¿sí? Bueno, entonces preferían por ahí ir por el sistema normal y acudir a la defensa. Pero lo otro que ocurría, y sigue ocurriendo en mucho menor medida, es que a veces al preso no le ofrecen el protocolo, ¿sí? En muy bajo nivel, pero sigue ocurriendo, y por eso se le ha pedido a la dirección, las academias urgentes dicen que están trabajando en eso, lo cual está bueno porque debe haber tal vez, no lo sé esto, si no lo hay, tal vez haya empleados del servicio penitenciario que no saben del comité. Yo creo que eso no, pero deben saber tal vez y no lo aplican como corresponde, pero en muy poquita medida. Pero sí me consta que hay presos que no se les ha ofrecido el protocolo, entonces no pudieron optar por el protocolo. Bueno, perfecto. Creo que si hay alguna palabra de cierre, si no, ya teniendo en cuenta que estamos excediendo el tiempo que nos han asignado para el Zoom, estaríamos cerrando la actividad. No sé si hay algún comentario más. Yo lo último, porque coincido con vos, Gabriel, pero esto lo de resistencia. A veces cuesta que, como decía Pampa, el personal penitenciario lo aplique. Yo al menos veo mucho en general que pasa eso. O sea, si bien está en cabeza del director el tema de las sanciones, y muchas veces dicen, bueno, no, algunos directores dicen, no, el propio director es el que dice cuál va a pasar por el comité y cuál no. Eso nos ha pasado en alguna que otra unidad. No es la regla general, pero sí, algo que me había olvidado antes de decirles, información. O sea, los pibes de la 40 han hecho, nos han pedido, que lo hicimos junto con APP y el CEG de la Universidad Nacional de Lomas, un Power con todos la información de lo que es el comité. Y ellos lo empezaron a circular, después se lo convertimos en PDF, y ellos lo empezaron a pegar en un montón de lados, y se empezó a circular entre la población carcelaria el Power ese para que estén todos informados, ¿no? Entonces, para que ellos también sepan, bueno, de qué se trata esto. Es muy cortito y está bien explicado. Nada más eso, muchas gracias a todos y todas. Bueno, muchas gracias, Roberto. En definitiva, agradecer a todas las personas presentes, a las expositoras, los expositores, y también principalmente a las instituciones organizadoras, el Colegio de Magistrados, que también ha habilitado el Zoom para la discusión, la Defensoría General, desde ya la Asociación Pensamiento Penal, que ha encabezado desde el inicio la iniciativa, con Mario Juliano y el resto del grupo de compañeros y compañeras que lo llevan adelante. Y bueno, esperar que este encuentro sea un encuentro de apertura, que podamos seguir debatiendo con mayor cantidad de datos, con mayor cantidad de información, más cantidad de personas privadas de libertad que puedan dar su opinión, ver el funcionamiento también en los centros de privación de libertad de mujeres, identificar estas prácticas que van surgiendo de los primeros datos que se mencionan, la opinión también de personas del servicio penitenciario, qué impacto tiene también en su realidad, una realidad de un trabajo difícil, arduo, también si esto tiene algún impacto. Es decir, hay mucho para enriquecer, mucho para debatir de aquel futuro. Creo que esta primera reunión, sin lugar a dudas, es un paso muy importante. Agradecimiento general y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias. Bueno, gracias.